¿Qué tal? En este vídeo veremos otro de los pilares fundamentales en los que se basa la programación orientada a objetos. Este no es otro que el de la herencia. C++ soporta varios tipos de herencia. En este vídeo vamos a intentar explicar el tipo de herencia simple. La herencia en software es similar a la herencia de los seres vivos. Nosotros podemos heredar rasgos y comportamientos de nuestros padres, y a su vez nuestros padres los heredan de nuestros abuelos. La finalidad de la herencia es la de aprovechar y reutilizar los atributos y comportamientos que ya existen en una clase, para no tener que volver a redefinirlos en las clases derivadas. La herencia simple se basa en una jerarquía de clases, en la que la clase anterior es la clase base y la clase posterior es la clase derivada. Para averiguar si una clase deriva de otra, se puede utilizar la frase es un. En el ejemplo que vemos en pantalla lo vemos claro. Un hombre es un mamífero, un perro es un mamífero, al igual que una ballena también es un mamífero. De manera que hombre, perro y ballena serían clases derivadas de mamífero, la cual sería su clase base. A continuación vamos a crear las clases en C++. Vamos a empezar definiendo la clase base, mamífero, class mamífero, llave de apertura, llave de cierre, punto y coma. Aquí vamos a poner un comentario clase base. Y esta clase va a tener, al principio, solo dos atributos de tipo privado, los dos de tipo entero, uno llamado edad y otro llamado peso, que corresponde a la edad y el peso del mamífero. También va a tener un constructor en la parte pública, llamado también mamífero, que va a tener los argumentos con valores por defecto, en este caso edad vale 0 y peso guión bajo peso igual a 0. Los argumentos con valores por defecto nos sirven para asignarle un valor a los atributos en el caso de que la llamada al constructor se realice sin ningún valor. En el caso de que los argumentos tengan valor, pues le vamos a asignar ese valor que se pase como parámetro. Por tanto, edad será igual a guión bajo edad, punto y coma, y peso será igual a guión bajo peso. Con esto ya tendríamos declarado el constructor, lo vamos a poner aquí, constructor. Y ahora vamos a definir dos métodos consultores. Vamos a poner aquí consultores. Estos métodos van a devolver el tipo entero correspondiente a cada atributo. En este caso va a ser getEdad, que va a ser cons. Recordemos que en los métodos consultores siempre hay que poner cons, o es conveniente poner cons, porque esto nos impide que por error asignemos valores a los atributos. En este caso, como digo, ponemos cons y vamos a devolver return edad. Y el segundo consultor será getPeso, que devolverá el peso del mamífero en cuestión. Ahora vamos a definir también los modificadores para los dos atributos. Vamos a poner aquí modificadores. Los métodos van a ser void porque no van a devolver ningún valor. Lo único que van a hacer será establecer mediante setEdad con el parámetro de tipo entero guión bajo edad. Como digo, van a establecer la edad del mamífero. Edad será igual a guión bajo edad. Y para el peso, pues exactamente igual. Set peso con el parámetro guión bajo peso. Y se lo vamos a poner a peso. Peso igual a guión bajo peso. Pues bien, aquí tenemos ya terminada la clase mamífero. Vamos a repasar un poco lo que tiene. Vemos que tenemos dos atributos de tipo privado, edad y peso, con su constructor. Y vemos que tenemos dos consultores que devuelven los dos atributos y dos modificadores con los cuales le vamos a poder asignar el valor a los atributos de la clase mamífero. Ahora vamos a declarar la clase hombre. Hemos dicho que un hombre es un mamífero. Por tanto, hombre sería una clase derivada de mamífero. Para poner una clase derivada en C++, pues simplemente se hace de la siguiente manera. Class, nombre de la clase, hombre, dos puntos, la palabra clave public
y a continuación la clase base de hombre. En este caso, como es mamífero, pues ponemos mamífero. Pulsamos intro, llave de apertura y llave de cierre. Con este simple código hemos creado, como digo, la clase derivada hombre de la clase base mamífero. Por tanto, la clase base hombre heredará toda la parte pública de la clase mamífero. Es decir, todo lo que esté en la sección public lo vamos a poder reutilizar en la clase derivada. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear, por ejemplo, aquí en main, vamos a crear un objeto de la clase hombre llamado, por ejemplo, Pepe. Como vemos aquí, en el interior de la clase hombre no hay nada declarado. Por ejemplo, si yo pusiera cout Pepe getDa y ejecutamos el programa, nos saldría 0. ¿Por qué? Porque hemos usado un constructor sin ningún tipo de parámetro y hemos definido aquí, en la clase mamífero, que si no tiene ningún tipo de parámetro, edad valga 0. Si yo quisiera, por ejemplo, asignarle una edad, pues simplemente pondría Pepe setEdad y como parámetro le pongo la edad, por ejemplo, 59. Volvemos a ejecutarlo y vemos que ahora la edad, en lugar de valer 0, vale 59. Por tanto, lo interesante de la herencia lo vemos aquí. Hemos declarado una clase hombre que deriva de mamíferos, en la cual en su interior no tiene absolutamente nada definido, pero sin embargo podemos usar todos los elementos que estén declarados en la zona pública. Por tanto, si nos damos cuenta, la clase base nos va a servir para definir propiedades que sean comunes a todas las clases derivadas. Por ejemplo, yo ahora en la clase derivada hombre podía definir un comportamiento que fuera exclusivo de los hombres. Por ejemplo, hablar. Voy a poner en la parte pública un método que sea hablar. Voy a hablar y simplemente lo que voy a hacer es un cout que diga hablando. De manera que ahora la clase hombre, al margen del comportamiento que tenga la clase mamífero, también va a tener un comportamiento propio que va a ser exclusivo de los hombres, que va a ser hablar. Ahora también vamos a crear la clase perro. Clase perro, la cual derivamos también de mamífero. Mamífero. Llave de apertura, llave de cierre y punto y coma. Un comportamiento propio del perro sería ladrar. Pues vamos a ponerle un método llamado ladrar y mediante un cout vamos a poner un mensaje ladrando. Ahora también vamos a crear la clase de tipo ballena. Clase ballena, dos puntos public y derivamos de mamífero también. Colocamos las llaves y a ballena le vamos a poner un comportamiento que sea el de nadar. Voy a nadar y con cout también ponemos un mensaje de nadando. Nadando. De manera que aquí tenemos creadas tres clases derivadas. Vamos a poner aquí clase derivada. Tanto en hombre como en perro como en ballena. Como digo, tenemos la clase principal, la clase base, que es mamífero, y de ella hemos derivado tres clases. La clase hombre, que tiene como comportamiento propio hablar. La clase perro, a la cual le hemos añadido también el comportamiento ladrar. Y por último la clase ballena, que le hemos puesto el comportamiento nadar. Si nos fijamos un poco en las clases, existe un método que podría ser común a todas las clases. El método puede ser nadar, es decir, una ballena nada, pero también un perro y un hombre pueden nadar. De manera que si quisiéramos dotar de la funcionalidad nadar tanto al hombre como al perro, pues podríamos hacerlo de la siguiente forma. Vamos a copiar el método nadar de la clase ballena y tanto al perro como al hombre
le podríamos añadir el comportamiento nadar. Pero ¿qué ocurre? Si nos fijamos, el método nadar está presente en hombre, en perro y en ballena. Con lo cual, si pensamos un poco, estas tres clases derivan de la clase mamífero. Por tanto, este método, en lugar de repetirlo en las tres clases derivadas, lo podíamos definir en la clase base. De manera que en lugar de definir un método para cada clase derivada, podemos definir uno que sea común a todas las clases. Entonces, vamos a borrar el método nadar tanto de la clase hombre, de la clase perro, como de la clase ballena. Y en lugar de eso, lo que vamos a hacer es definirla en la clase base mamífero. Vamos a poner aquí comportamiento y le vamos a asignar el comportamiento nadar que sea común a todos los mamíferos. De esta manera tenemos disponible, sin necesidad de declararlo en cada clase individual derivada, el método nadar para hombre, perro y ballena. Si nos fijamos, vamos a borrar esto y vamos a crear una ballena que se llame mi ballena y vamos a comprobar que el método nadar lo puedo utilizar. Si ponemos mi ballena nadar y pulsamos F9, vemos que aparece el mensaje nadando. Vamos a comprobar lo mismo creando un hombre y un perro. Hombre José y vamos a poner José nadar. Pulsamos F9 y vemos que la clase hombre también nada y vamos a crear otro objeto para la clase perro y comprobaremos que efectivamente también un perro puede nadar. Como resumen final a esta breve introducción a la herencia simple, podemos decir que para identificar el tipo de clase que vayamos a crear, podemos usar la frase es un. Si un coche es un vehículo y una moto es un vehículo, aquí tenemos un ejemplo claro de que vehículo sería la clase base y coche y moto serían las clases derivadas. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que en la clase base debemos definir atributos y comportamientos que sean comunes a las clases que derivan de ella. De la misma forma, si encontramos un comportamiento que esté en todas las clases derivadas y no se encuentre en la clase base, debemos quitarlo de las clases derivadas y definirlo en la clase base. Esto lo hemos podido comprobar con el método nadar en el ejemplo que hemos desarrollado. Pues bien, aquí lo dejamos, te mando un saludo.